Hey, esta noche, antes de dormir, viajaremos juntos a un lugar que ya no existe, una aldea maya, no de esas de los libros con reyes de piedra y pirámides afiladas, sino una de verdad, pequeña, húmeda, polvorienta, viva, donde el día comenzaba antes del sol y las noches no se apagaban, solo cambiaban de ritmo. Vamos a ver, con ojos suaves, cómo era la vida allí y sobre todo, por qué tú, yo, cualquiera de nosotros, no duraría ni 24 horas. Pero no te preocupes, no hace falta sobrevivir esta vez. Solo escuchar, imaginar, flotar entre hojas de maíz y vapores de copal. Así que acomódate, baja el volumen de tus pensamientos, ponte cómodo, tómate un respiro largo y lento, y si al final del vídeo aún estás despierto, cuéntame desde dónde nos estás escuchando. Y claro, si disfrutas de estos viajes por lo cotidiano olvidado, puedes suscribirte, pero solo si realmente te da gusto hacerlo. Ahora sí, vamos a empezar. Y como dirían allá, en lengua suave como viento en milpa, Towan, Kaan Kin, ven, saludemos al día. No hay reloj, no hay alarma, no hay prisa, solo hay sonidos y luz que apenas nace. En la aldea, el día comienza cuando comienzan los pájaros, y los pájaros, como sabios ancianos sin modales, no esperan tu permiso para cantar. Son las 4 y algo, o tal vez las 5. Nadie lleva la cuenta exacta, porque nadie la necesita. La ceiba mayor proyecta una sombra aún más oscura que la noche, y del follaje gotea la humedad que se acumuló durante las horas calladas. Tú, visitante, aún estás enredado en un sueño sin forma, pero los sonidos ya han tomado tu oído. Un tucán que carraspea con elegancia, un grupo de chachalacas discutiendo sin acuerdo, el lejano ulular de algo que no sabes si es ave o espíritu. Entonces se oye otra cosa, un golpe seco, repetido, como una piedra contra otra. Es el metate, esa piedra volcánica donde comienza el desayuno mucho antes de que llegue el hambre. Una mujer, ni joven ni vieja, simplemente despierta, muele maíz cocido con las manos firmes de quien lo ha hecho desde que tiene memoria. El sonido es hipnótico, un ritmo que no cambia, una canción sin melodía que dice, el día ha comenzado, aunque tú no quieras. El fuego, aún tímido, se enciende con ayuda de hojas secas, huele a humo dulce, a madera cansada, a brasas que despiertan lentamente como viejos huesos. La aldea entera se despereza en silencio. Nadie corre, nadie grita, pero todos hacen algo. Un niño busca su calzón de algodón. Un abuelo recoge hojas de plátano para cubrir lo que luego será tamal. Un perro cojo estira sus patas frente a la choza y bosteza, como si también fuera parte del protocolo. Tú, en cambio, no entiendes nada. Tus ojos aún quieren cerrarse. Tu cuerpo occidental no está hecho para levantarse con el canto del monte. Y lo sabes, te lo dice la rigidez del suelo donde dormiste, una estera fina sobre tierra apisonada, y el leve olor a sudor nocturno, compartido entre 5 cuerpos, una misma pieza, y ningún concepto moderno de espacio personal. La mañana, aquí, no pide permiso, te despierta con sonidos, texturas, olores y un calor incipiente que ya comienza a colarse por las ranuras del techo de palma. No hay café,
No hay ducha, no hay espejo, pero sí hay maíz molido, tortillas a medio formar y un silencio compartido que no es ausencia, sino respeto. Uno de los hombres de la casa, quizás el padre, o el tío, o el hermano mayor, se calza unas sandalias de cuero desgastado y sale hacia la milpa. No dice voy, no dice vuelvo, solo sale, porque salir es parte del día. Tú lo sigues con la mirada, preguntándote si deberías acompañarlo, pero tu cuerpo dice no. Tus pies, aún suaves y torpes, dicen no, y el suelo, firme, caluroso, dice, tú aún no perteneces. Los niños, en cambio, ya corren descalzos, y tú, con tus medias, tus suelas blandas, te sientes ridículo, como un mueble costoso en una casa sin paredes. Ya estás despierto, pero no estás listo, y lo sabes cuando ves a la mujer que termina de moler, levanta el metate con un suspiro y sin mirarte, susurra algo a la niña que sostiene la leña. Quizás sea una orden, quizás un recuerdo, pero el día ya empezó y tú ya vas atrasado. Desayunar, pensabas, era una promesa amable, una recompensa por haberte despertado, por estar vivo, por simplemente existir. Pero aquí, en la aldea, el desayuno no es un premio, es un deber, una tarea, una trampa cuidadosamente tejida en forma de grano. Todo gira en torno al maíz. Y cuando digo todo, es todo, desde los nombres hasta los dioses, desde los ciclos del año hasta el grosor de tus dedos. Comer maíz es comer la historia. Y tú, que vienes de un mundo donde todo viene en bolsitas con zip, no estás preparado para la ceremonia lenta del sustento. Primero está la masa, su textura, entre húmeda y arenosa, se forma tras horas de cocción, en cal viva. Sí, cal, el mismo polvo blanco que usarías para pintar una pared, pero aquí sirve para liberar los nutrientes del maíz y también para adherirse a tus dientes con una terquedad sorprendente. Luego, las manos, las de la mujer que amasa, giran, presionan, giran otra vez. Cada tortilla es redonda, delgada, caliente, y aunque parecen iguales, no hay dos que lo sean. Una niña, despierta desde antes que tú, coloca las tortillas crudas sobre el comal, esa plancha negra como noche sin luna, y allí, bajo el humo constante, el desayuno comienza a tomar forma, forma simple, sabor complejo. ¿Y qué hay para acompañar? Quizás un poco de frijol molido, unas gotas de chile, si hay suerte, o tal vez solo sal, la más antigua de las compañías. Tú, extranjero con el estómago confundido, miras la escena con una mezcla de fascinación y miedo. Sabes que tienes hambre, pero también sabes que no es tu hambre, es otra, más seca, más profunda, más resignada. Cuando por fin te entregan tu tortilla, te la dan sin plato, sin cubiertos, solo tú, tus manos y el calor que se escapa en ondas suaves. Das un mordisco y ahí descubres la trampa. El sabor es bueno, sí, pero dentro del crujido hay algo más, una sensación familiar y desagradable. Arena, no mucha, solo la suficiente para hacerte dudar. Y luego lo entiendes, es del metate. La piedra con la que se muele el maíz no es eterna, se desgasta, se mezcla, se vuelve parte del alimento. Cada tortilla lleva un poco de montaña, un poco de polvo ancestral,
un poco de minerales no invitados. Intentas disimular, masticas despacio, pero tus dientes, mimados y alineados, reclaman. A tu alrededor, nadie parece notarlo. Todos comen en silencio, con la naturalidad de quien ha masticado piedra desde la infancia. Y tú, tratando de parecer normal, terminas tragando sin pensar. El agua, si es que hay, no es embotellada, ni fría, ni filtrada. Es agua de jícara, tomada de una vasija cubierta con tela. Tiene sabor a barro, a tiempo, a cosas vivas. La trampa, entonces, se cierra. Comes por necesidad, pero también por vergüenza. No puedes rechazar lo que te ofrecen con tanto cuidado. No puedes mostrar asco. No puedes pedir leche de almendras. Miras tus dedos, ya brillantes por el aceite natural del maíz. Miras tu boca, reflejada en tu mente como una caverna suave y ofendida. Y entiendes que aquí, comer no es placer, es resistencia. Pero también, por un instante breve, es comunión. Porque al masticar la misma tortilla, aunque con miedo, aunque con esfuerzo, estás compartiendo algo más que alimento. Estás, por fin, dentro, en la aldea, en su ritmo, en su textura, y aunque tus encías lloren en silencio, tu alma, acostumbrada a atajos, empieza a comprender el valor del roce, del polvo, del bocado que raspa. No hay cortinas, no hay cerrojos, tampoco hay jabón con aroma a lavanda, ni toallas mullidas esperándote en una repisa. Aquí, el baño no es un acto íntimo, es una pausa pública, un ritual con espectadores, donde la privacidad es un concepto blando y reciente. La escena es esta: un arroyo que serpentea detrás de la aldea, rodeado de piedras lisas y raíces que beben sin pudor. El agua no es azul, es marrón, verde, amarilla, cambia según la luz, según las hojas, según el ánimo del cielo. A esa hora, cuando el sol ya roza las copas de los árboles, algunos ya han ido y vuelto, otros esperan su turno o simplemente observan. Tú, con tu pudor occidental, te aproximas como quien invade territorio sagrado. En tus manos, una pequeña bolsa con lo que crees necesario, un pedazo de jabón envuelto en plástico, una toalla sintética, un cambio de ropa. Nadie se ríe de ti, pero tampoco nadie te mira con sorpresa, porque para ellos, tú eres solo otro cuerpo que debe limpiarse, ni más ni menos. Hay mujeres que se agachan con la naturalidad de la lluvia, niñas que juegan con la espuma de las raíces, hombres que se lanzan al agua con la torpeza alegre de un perro, y allí, en medio de todo, tú, tratando de mantener tu dignidad mientras te quitas la camiseta, lento, dudoso, como si desnudarte fuera una confesión. El agua, cuando por fin la tocas, es fría como secreto no contado. No hay grifo, no hay control, solo la corriente y tú. Te mojas a cuentagotas, como quien no quiere molestar. Miras alrededor, buscando un rincón, una sombra, pero no hay esquinas en la selva. Todo está a la vista, todo se mezcla, todo fluye. Decides frotarte con tu jabón y ahí comete el segundo error, porque el jabón, con su perfume importado, rompe la armonía del lugar, no por ofensa, sino por rareza, porque el baño aquí no es una perfumería, es una limpieza elemental, tierra sobre tierra, agua sobre agua, y tu espuma blanca parece un exceso, una mancha artificial
En un cuadro de pigmentos naturales, un niño te observa, no por morbo, sino por genuina curiosidad. Te pregunta algo en su lengua. No entiendes, pero asientes, por reflejo. Él ríe, tú también, y el agua sigue corriendo. Cuando terminas, estás mojado, frío y más despierto de lo que desearías. No hay espejo para ver tu cara, pero la sientes distinta, como si hubieras dejado algo en ese arroyo, un trozo de vergüenza, quizás, un pedazo de orgullo innecesario. Te secas como puedes, con una tela que absorbe poco y deja olor a humedad. Te vistes rápido y al regresar a la aldea, notas que nadie comenta nada, porque nadie vio nada fuera de lugar. Solo tú pensaste que estabas haciendo algo extraordinario. Solo tú creíste que el baño era un acto personal. Aquí es solo agua, solo piel, solo rutina. Y al final, mientras el sol se alza un poco más y la selva vuelve a zumbar, con su música de grillos y viento, te das cuenta de que te has bañado. Sí, pero no del todo. Ya has desayunado, ya te has bañado, te sientes casi funcional, pero hay algo que no te deja en paz. Una molestia sutil, un roce imperceptible, una sensación de tener la boca llena de playa. Al principio, pensaste que era tu imaginación, tal vez una semilla mal masticada, un nervio nervioso, pero no, es arena, arena en los dientes, y llegó para quedarse. No estás solo, todos en la aldea caminan con los mismos dientes, gastados, amarillos, llenos de historia. Nadie se queja, nadie se sorprende. Es simplemente el precio de masticar tradición. Aquí, los alimentos no son suaves. No hay cremas, no hay mousses, no hay purés de fantasía. Hay mazorcas secas, hay tortillas recalentadas sobre piedra, hay calabaza con cáscara y frijol entero. Y claro, el metate, ese altar cotidiano donde el maíz se somete a la voluntad de las manos, esa piedra porosa que con cada uso cede un poco de sí misma a la mezcla. Una ofrenda involuntaria, una erosión convertida en condimento. Cada bocado que das lleva consigo un poco de sierra, un poco de volcán dormido, un poco de polvo que alguna vez fue montaña. Algunos lo llaman mineralización, otros pobreza. Pero aquí es simplemente dieta. El sonido de los dientes al chocar, ese crujido suave, casi imperceptible, se ha vuelto parte del paisaje sonoro, como los insectos, como el murmullo del río, como el roce constante de los pies sobre la tierra. Intentas disimular, te pasas la lengua por las muelas, como quien intenta barrer un suelo con las manos, pero la arena está allí y estará también en la comida del mediodía y en la cena y en cada desayuno que sobrevenga. En tu mundo, la textura es parte del lujo. Aquí es parte del destino. El viejo de la casa, con una sonrisa sin dientes, te ofrece un trozo de yuca, lo muerde con encías firmes, como quien ya ha trascendido la necesidad de moler. Tú, en cambio, masticas como quien cava su propia fosa. El agua no ayuda, no limpia, solo arrastra un poco, como disculpándose. Intentas recordar cuándo fue la última vez que sentiste algo tan elemental, un roce entre tu cuerpo y la tierra sin mediación, sin filtro, sin suavizante, y la verdad es que no lo recuerdas, porque quizás nunca ocurrió. En la aldea, nadie piensa en dientes, piensan en lluvia, en cosecha, en cuántos tamales alcanzarían para la próxima visita.
Los dientes son herramienta y como toda herramienta, se usan hasta el final. A lo lejos, un niño ríe con la boca abierta. Sus dientes son blancos, irregulares, hermosos, no por perfectos, sino por sinceros, porque no han conocido ortodoncia ni azúcar refinada, solo maíz, sol y tiempo. Y tú, con tu boca educada en flúor y citas semestrales, empiezas a entender algo. No sobrevivirías aquí, no porque falte comida, sino porque la comida no está hecha para tu paladar blando, pero aún así, muerdes. Otra tortilla, otro pedazo de historia. Y aunque cada crujido duele, algo en ti, muy dentro, muy callado, empieza a endurecerse, o quizás a despertarse, o solo aquí no es una idea, es una presencia, un Dios sin rostro que no necesita templo, porque su altar es el cielo, y su fuego, constante, cae como castigo mudo sobre todo lo que respira. Ya no es mañana, las sombras han encogido como perros asustados, y el suelo, que antes era firme, ahora parece arder desde dentro. La aldea entera respira más lento, no por calma, sino por estrategia. Hablar demasiado calienta la lengua, moverse rápido seca los labios, pensar fuerte, incluso eso, parece generar más sudor. Tú caminas, si es que se puede llamar caminar a este arrastre lento de pies, intentando encontrar un rincón de sombra, pero la sombra es un lujo negociado. Cada palmera, cada kiosco de ramas, cada borde de choza proyecta apenas una línea salvadora, disputada por gallinas, niños y utensilios de barro. Tu piel, acostumbrada al filtro solar y al aire acondicionado, comienza a protestar. Un ardor tenue, como un secreto mal guardado, se instala en la nuca, en los codos, en la parte baja de la espalda. Y ahí es cuando lo ves. Una mujer de más de 50 años, aunque su rostro no indica cuánto, cargando un cántaro lleno de agua, caminando bajo el sol, como si el calor no la tocara. Ella no suda, brilla, como obsidiana pulida. Te detienes, no por respeto, sino por agotamiento. Tu camisa ya está empapada, tu garganta pastosa y tus pies comienzan a hincharse con una delicadeza siniestra. Miras a tu alrededor y te das cuenta de algo importante. Aquí no hay hora de calor. Todo el día es calor y no hay siesta, ni abanico, ni pausa, solo rutina que se adapta, que flota sobre el fuego. Los hombres en la milpa trabajan sin camisa. Su piel no es morena, es curtida, color de tierra húmeda y sudor antiguo. Cada uno con su machete, su paso firme, su costumbre de no quejarse. Tú, con tu botella de agua a medio derretir, te preguntas cómo sobreviven y no hay respuesta sencilla, porque lo que ellos tienen no es resistencia, es comunión. El calor no es enemigo, es parte del todo, como el polvo, como el maíz, como el canto intermitente de los insectos. Cerca de la choza, una niña juega con una piedra caliente, como si fuera un juguete, la lanza al aire y la atrapa con una sonrisa. Tú apenas puedes verla, sin que te lloren los ojos. Quieres sentarte, quieres una silla, pero no hay, solo piedras, tierra y la idea vaga de que el suelo también arde. Entonces, haces lo único que puedes, te sientas en cuclillas, como ellos, y aunque tus rodillas crujen como ramas secas, algo se alivia. El cuerpo empieza a entender, lento,
torpe, pero entiende, no estás en guerra con el sol, estás siendo educado por él, a golpes, a vapores, a lecciones que no se dicen, solo se soportan, y mientras el sudor te recorre la espalda, piensas que la obsidiana, ese vidrio volcánico tan apreciado en la cultura maya, no se crea sin fuego. Quizás tú, también, estás comenzando a pulirte. Hay una hora en que el aire deja de moverse, no porque esté dormido, sino porque ha decidido observar. Es el mediodía, y en la aldea eso significa tres cosas: humo, comida y moscas. Las ollas ya están al fuego, los niños ya han dejado de correr, y los adultos, con movimientos calculados, dan vueltas al guiso, soplan el fogón, retiran brasas con ramas secas. Todo ocurre al mismo ritmo, lento, concentrado, como una danza que se hace todos los días, pero nunca igual. Y entonces llegan ellas, las moscas, no unas pocas, no discretas, no, llegan como invitadas, que saben que no serán echadas. Se posan en el borde del comal, en la cuchara, en la frente de quien cocina. Son parte del almuerzo. Tú, visitante bien alimentado y mal entrenado, intentas espantarlas con la mano, con un trapo, con una mirada firme, pero no sirve. Ellas conocen el terreno, tú no. Zumban cerca de tu oído con una confianza inquietante. Una de ellas se posa en tu brazo y parece ignorarte. Otra revolotea sobre tu tortilla, como inspeccionando la calidad. Una más, audaz, se atreve a recorrer el borde de tu nariz. Miras alrededor buscando solidaridad, pero nadie las nota. O mejor dicho, nadie se altera. Las moscas están, como el calor, como el humo, como tú. La comida se sirve sin ceremonia, una jícara para cada quien. Dentro, un caldo espeso, vegetal, generoso, pedazos de calabaza, hojas tiernas, tal vez una mazorca pequeña, partida en dos. No hay mesas, no hay servilletas. Comer aquí es agacharse, sostener, soplar, tragar. Tú pruebas, con cuidado. Está caliente, muy caliente. Te quema la lengua y sin querer haces un pequeño sonido de sorpresa. Una mujer, sentada junto a ti, sonríe, no por burla, por ternura, como quien ve a un cachorro descubriendo el fuego. Entonces, una mosca cae dentro de tu jícara, no se ahoga, flota, da vueltas como en una piscina termal. Tú te congelas. Ella, la mujer, la retira con dos dedos, la lanza al suelo con un gesto rápido y sigue comiendo. Tú dudas, miras tu jícara como si contuviera veneno, pero el olor, ah, el olor es bueno. Caldo tibio con hojas, con tiempo, con cuidado. Respiras hondo y comes, porque entiendes que aquí la pureza es un mito, la limpieza un estado mental y la mosca solo una visitante más. El almuerzo termina sin aplausos. Cada uno deja su jícara junto al fogón, se limpia las manos con tierra seca y vuelve a lo suyo. Tú, con el estómago caliente y la mente aún zumbando, te quedas un rato más. Miras las brasas que ya se apagan. Sientes que el día no avanza, sino que se estira. Una gallina picotea lo que queda de tu tortilla. El humo se eleva en hilos finos y tú, con el sabor del caldo aún en los labios, piensas que quizás no necesitas tanto control como creías. La comida ha sido ingerida
El sol aún arde sin disculpas, y tú piensas, ingenuamente, que ha llegado el momento del descanso. Pero no, aquí, después del almuerzo, comienza lo que llaman el ratito de trabajar. Un ratito que dura lo mismo que una jornada completa. No hay relojes, pero los cuerpos saben que aún hay que hilar, cargar, cortar, limpiar, preparar, y que si no se hace ahora, la noche llegará de golpe, como siempre llega aquí, sin anuncio y sin permiso. Los hombres regresan al campo, camisas enrolladas a la cintura, machetes al cinto, un andar firme y cansado que no cambia por más que cambien las generaciones. Van a revisar milpas, a cortar bejucos, a mover piedras, a continuar lo que nunca termina. Tú intentas ofrecerte. ¿Puedo ayudar?, preguntas. Ellos asienten con cortesía y te dan una carga liviana, muy liviana, porque saben que tus hombros no están hechos para eso, que tu espalda, acostumbrada a sillas con ergonomía, crujirá con el primer esfuerzo. Te asignan algo sencillo, traer agua desde el pozo. Piensas, eso puedo hacerlo, pero no sabías que el pozo está a medio kilómetro y que el cántaro, aunque vacío, pesa como un secreto antiguo y que hay que llevarlo en la cabeza, sin manos. Una niña de 8 años lo hace sin titubear. Tú, adulto completo, necesitas ambas manos y aún así te tambaleas como flamenco borracho. El camino no es plano, hay piedras, raíces, insectos que vuelan a la altura justa para incomodar. El sol pega en la nuca, el sudor entra en los ojos y tus brazos, ridículamente tensos, comienzan a temblar. Llegas al pozo, hay fila, esperas, lentas conversaciones en un idioma que no entiendes, flotan en el aire. No se trata solo de llenar el cántaro, se trata de estar allí, de compartir el tiempo. Cuando finalmente tienes el agua, comienza el verdadero desafío: volver, con el cántaro lleno, con el sol más bajo, pero más terco, con los pies ya pesados y los músculos confundidos. Logras llegar, deshidratado, sucio, con la ropa pegada al cuerpo, y una señora te recibe el cántaro con una sonrisa. Gracias, dice, y tú sientes que ese gracias pesa más que el agua. Mientras tanto, las mujeres tejen, con hilos que parecen invisibles. Sus manos se mueven como si danzaran, y los diseños que emergen no son decorativos, son lenguaje. Cada línea, cada color, tiene un motivo, un mensaje, un recuerdo. Un hombre talla madera, un niño limpia maíz, una anciana separa hojas de achiote. Nadie se apura, pero nadie se detiene. Tú, sin saber qué hacer, te sientas y observas y empiezas a entender que el trabajo aquí no es castigo, es hábito, es cuerda que une los días, es la forma que tiene la aldea de sostenerse en pie. No hay oficina, no hay jefe, no hay bonos, ni viernes de pizza. Solo hay una red invisible de gestos que se repiten, con amor, con resignación, con paciencia. Y tú, aún jadeando por tu breve tarea, sabes con certeza, no sobrevivirías, no porque falte fuerza, sino porque nunca tuviste que usarla así. El día se estira como una hamaca vieja. El trabajo, aunque constante, baja su ritmo. Y tú, por primera vez desde que llegaste, tienes un momento para simplemente estar, para sentarte bajo la sombra de un árbol y notar que,
Aunque todo parece calmo, nada está quieto. Es entonces cuando lo oyes, el silencio. Pero no es un silencio vacío, es un tejido, una mezcla de pájaros que callan, de hojas que susurran, de niños que juegan sin alzar la voz, y de fondo, muy de fondo, una lengua que flota como música suave, el maya, no el maya de los libros, de los códices, de las estelas, sino el maya hablado, el de todos los días, el que se dice entre tortillas, entre sombras, entre miradas. Intentas seguir una conversación, no puedes. Las palabras son suaves, redondas, llenas de sonidos que tu boca no sabe imitar. Hay glotis, hay paladares que se pliegan, hay consonantes que parecen saltar, y aún así entiendes algo, porque el tono es claro, y los gestos son puentes. Un niño te pregunta algo, no sabes qué, pero él sonríe y repite, y tú, con tu acento torpe, intentas imitar. La palabra se te enreda, el niño ríe, y no hay burla, hay juego, aprender. Maya no es cuestión de memorización, es cuestión de ritmo, de respirar distinto, de aceptar que cada sílaba lleva el peso de siglos, pero se dice como si nada. Hay palabras para todo, para estar sentado bajo un árbol, para lluvia, que parece que sí, pero no, para persona que llegó y no se va, y tú, sin darte cuenta, te conviertes en una de esas palabras. Alguien comenta algo sobre ti, no sabes qué, pero escuchas tu nombre seguido de risas y te sientes incluido, no como un igual, pero sí como un eco. La lengua maya no grita, se insinúa, fluye como agua entre piedras, no interrumpe, se acomoda. En tu mundo, el silencio es sospechoso. Aquí es espacio para pensar, para observar, para existir sin tener que explicar. Un abuelo se sienta a tu lado. No dice nada. Tú tampoco. Comparten la misma sombra, el mismo zumbido de insectos, el mismo aire espeso. Y eso basta, porque en la aldea el lenguaje no se impone, se ofrece. Y el silencio, tan lleno de significados, dice más que 1000 discursos. Cuando por fin alguien habla, es como si la voz saliera del suelo, como si no viniera de una garganta, sino del lugar mismo. Y tú, que hablas rápido, que necesitas llenar el espacio con palabras, descubres que no decir también es decir. Esa tarde no aprendes ninguna frase completa, pero aprendes a escuchar. Y eso, en este lugar, ya es bastante, no muy lejos de la aldea, entre árboles, con raíces como brazos viejos, hay una cancha, o lo que parece ser un rectángulo de tierra apisonada, dos muros de piedra a los lados, y arriba, en cada uno, un aro de piedra, demasiado alto, demasiado estrecho. Aquí, los niños juegan, corren, gritan, ríen, pero sus juegos no son los del patio escolar. Aquí se juega poc tapoc, un deporte ancestral, ritual, físico, hasta el extremo. Y tú, curioso y confiado, te acercas, te invitan a probar, sonríes, dices que sí, aún no sabes lo que eso significa. Te entregan la pelota, no es liviana, es una esfera compacta, dura, de caucho denso, nada que ver con un balón moderno. Esto es más parecido a una piedra que a un juguete. El objetivo es simple, pasar la pelota por el aro, pero no puedes usar las manos, ni los pies, solo las caderas, los muslos, los hombros.
Empieza el juego. Los niños se mueven como animales que conocen su cuerpo. Tú, en cambio, pareces un mueble con ruedas flojas. Intentas golpear la pelota con la cadera. Fallas. Luego con el muslo. Duele. Con el hombro. Peor. La pelota rebota. Rápida. Impredecible. Y tú, sudado, confundido, empiezas a entender. Esto no es un pasatiempo. Es un entrenamiento. Es una forma de vida. Antiguamente, este juego se jugaba en plazas ceremoniales. A veces, con espectadores. A veces, con apuestas. A veces, con consecuencias. Dicen, aunque no todos los historiadores están de acuerdo, que en algunos casos el equipo perdedor era sacrificado, no por castigo, sino como honra, porque morir en el juego era morir útil. Aquí nadie va a morir, pero algo en ti, sí, tu orgullo, por ejemplo, tu imagen de turista ágil, tu ilusión de que el cuerpo obedece cuando uno quiere. Un niño de no más de 10 años golpea la pelota con la cadera y la hace volar. No entra en el aro, pero se acerca. Tú apenas logras mantenerte de pie. Al cabo de unos minutos, que se sienten como horas, el juego termina. No hay marcador, no hay ganadores. Todos ríen, tú también, pero tu risa suena un poco rota. Te sientas bajo un árbol. El corazón late fuerte. El sudor cae como si te exprimieran desde adentro. Tus piernas tiemblan. Uno de los mayores se te acerca. Te da agua. Dice algo en maya. No entiendes, pero asientes. En ese momento, comprendes que este juego no era recreación. Era entrenamiento físico. Era rito. Era comunidad. Y que tú, con tu cuerpo de oficina y tu ritmo de ciudad, no estás diseñado para esto. Aún así, te sientes agradecido, porque por unos minutos estuviste dentro del juego, aunque solo como testigo de tu propia torpeza. Y eso, aquí, ya es bastante. Cae la tarde sin ceremonia. No hay atardeceres espectaculares. No hay cielos color durazno, ni selfies, ni ese instante dramático en que el sol se va. Aquí simplemente se hace menos claro. Y luego es noche. El cambio es sutil, pero total. Los grillos comienzan su concierto. El aire se enfría, apenas, y la luz se convierte en humo. Tú, con el cuerpo cansado y la mente entumecida, piensas que al fin viene la recompensa. Dormir, pero no será como lo imaginas. No hay cama, no hay cuarto, no hay almohadas mullidas, ni sábanas con aroma a lavanda. Hay una sola habitación, un solo espacio, una sola estera, y sobre ella varios cuerpos, algunos ya acostados, otros aún preparando lo poco que se necesita, una cobija ligera, una prenda doblada para apoyar la cabeza, una vasija con agua para los que despiertan sedientos. Tú dudas, no sabes dónde ponerte. Te asignan un lugar, te acuestas. El suelo es duro, sí, pero de alguna forma, menos que esta mañana. Respiras. Cerca de ti, un niño gira en sueños. Más allá, alguien ronca. Al fondo, alguien canta una melodía que no conoces. Una canción suave, sin palabras, que se desvanece como humo. La oscuridad es total. No hay faroles. No hay pantallas que parpadean. Solo tinieblas y sonidos. Y esos sonidos son muchos. El crujido del techo de palma, el goteo lento de la humedad, los pasos lejanos de algún animal
que no sabes si temer. Intentas dormir, pero no puedes. No estás acostumbrado a la cercanía, a sentir el aliento ajeno, a compartir el calor de otros cuerpos, a aceptar que no estás solo, ni siquiera en el sueño. Aquí no se duerme en paz, se duerme acompañado, y eso cambia todo. Cada movimiento tuyo es un acto político. Si giras, rozas a alguien. Si suspiras, lo escuchan. Si tienes hambre, o frío, o miedo, es de todos. Alguien se levanta para orinar, no enciende luz. Camina en silencio, como un fantasma que ya conoce el camino. Vuelve minutos después, y tú, sin saber cómo, lo oíste todo. Empiezas a relajarte, no porque estés cómodo, sino porque ya no luchas. Tu cuerpo se rinde, tu mente también, y entonces entiendes, esta forma de dormir no es pobreza, es estilo de vida, es comunión, es humildad compartida. Mañana despertarás con la espalda rígida y los sueños entrecortados, pero ahora, justo ahora, te dejas ir, y mientras los insectos zumban y una mujer murmura algo en su lengua antes de cerrar los ojos, piensas que quizás sí podrías sobrevivir un día más, pero solo si no estás solo. Estás acostado, no hay sueño todavía, pero tampoco vigilia. Es ese estado intermedio, flotante, donde el cuerpo ya no discute y la mente empieza a deshilacharse. Y entonces comienzan, primero, un zumbido, lejano, constante, como una flauta desafinada que gira en espiral. No es eléctrico, es animal, un insecto, quizás, o varios, un enjambre que canta al borde de tu conciencia. Después, otro sonido, un jadeo, pero no humano, más denso, más profundo, el rugido de un jaguar, dirías, si no fuera tan lento, tan medido, como si no tuviera prisa por asustarte, solo por recordarte que está. Las estrellas, afuera, titilan con lentitud ancestral, y adentro, cada sonido es un visitante. No puedes verlos, pero los sientes. Un niño murmura algo dormido, una mujer suspira, un hombre se rasca con fuerza, y tú, con todos los sentidos expandidos, percibes que esta noche no será muda, porque en la aldea el silencio total es raro. La noche no es descanso, es otra forma de vida, y en esa forma los dioses hablan, no con voz, con señales. Afuera, un tambor comienza a sonar, uno solo, lento, espaciado. Alguien, en alguna choza vecina, realiza una ceremonia. No es para ti, pero tú estás allí, y eso basta. Huele a copal, ese incienso denso que flota como neblina pegajosa, que limpia, dicen, que conecta. Los perros no ladran, solo gimen, como si supieran que lo que ocurre no es del todo suyo. Un canto empieza, no es armonioso, pero es firme, una voz aguda, repetitiva, que parece provenir de muy lejos, pero que se cuela por las rendijas de tu mente con la precisión de una gota. No sabes si es hombre o mujer, no sabes si canta o reza, solo sabes que lo hace por algo o por alguien. En tu mundo, las noches están diseñadas para ser predecibles. Aquí son escenarios, y en este, los protagonistas no tienen forma, solo sonido. Una ráfaga de viento hace crujir la palma del techo. Alguien se incorpora, vuelve a acostarse. El murmullo continúa, y tú, entre el sueño y la vigilia, entre la humedad y la manta, empiezas a entender
que no todo lo invisible es imaginado. Aquí los dioses existen, pero no se ven, se oyen, y aunque no entiendas lo que dicen, aunque no conozcas sus nombres, sabes que están, porque los sientes en la piel, en el zumbido, en el crujido, en el leve temblor de tu estómago, y así, sin darte cuenta, te quedas dormido, no porque haya paz, sino porque el cuerpo, cansado, se entrega al sonido, y los dioses continúan, despiertas con los huesos entumecidos y la mente envuelta en bruma. Has sobrevivido, al menos al primer día, pero en la aldea maya eso no es garantía de nada. No moriste de calor, ni de sed, ni de agotamiento físico. Tampoco fuiste tragado por una jaguar, ni fuiste sacrificado en un altar de piedra. No te aplastó una ceiba, ni te llevó una fiebre, ni te envenenaron con chile mal fermentado. Pero aún así, vivir no es solo evitar la muerte. Aquí, la vida exige otros músculos, otros reflejos, una piel distinta, un alma más porosa, porque en esta aldea, cada día es una coreografía silenciosa, un equilibrio de tareas, gestos, palabras, resistencias, y tú, que vienes de un mundo donde las cosas se compran, donde el cuerpo se cuida pero no se usa, donde el dolor se anestesia y el ruido se elimina, te das cuenta de que has estado en otro planeta, uno sin wifi, sin cronogramas, sin me time y sin embargo, uno completamente humano. No hay café, pero hay maíz. No hay cama, pero hay calor compartido. No hay privacidad, pero tampoco soledad. Aquí, la muerte no es lo que temen, es parte del ciclo. El verdadero miedo, si es que lo hay, es no pertenecer, no servir, no estar cuando se necesita. En tu mundo, eso se llama ansiedad. Aquí se llama vida. Piensas en volver al hotel, al auto, al aeropuerto, pero algo en ti ya no encaja tan bien en esas palabras. Tus pies han tocado tierra sin suela, tus dientes han conocido piedra, tus pulmones, el aire espeso de la selva, tu cuerpo, el cansancio sin pantalla, y algo se movió. No sabes si podrías vivir aquí, pero sabes que allá, donde vives, algo falta. No es romanticismo, no es nostalgia por lo primitivo, es otra cosa, una intuición muda, que la vida no necesita ser cómoda para ser rica, que el silencio puede hablar más que las notificaciones y que el cansancio físico, ese que arde, es a veces más reparador que cualquier meditación guiada. La aldea despierta, tú también. El ciclo vuelve a comenzar y tú, con el cuerpo dolorido y el alma en pausa, te preguntas, no sin una sonrisa tímida, ¿realmente no sobrevivirías? Quizás sí, pero no por mucho, o no siendo el mismo. Y eso, a veces, es lo más parecido a vivir. El perfume del sudor no fue un ruido, ni un grito, ni un gesto. Fue un olor limpio, frío, desconcertante, como si una flor blanca se hubiera equivocado de época. El visitante había llegado con pocas cosas, una mochila, una libreta, una sonrisa forzada, pero lo que más traía no podía verse. Un perfume sutil, artificial, diseñado para no parecer perfume. Algo entre jabón caro y bosque de mentira. Un intento de neutralidad olfativa que, en esta aldea, gritaba, porque aquí nadie huele así. Aquí se huele a humo,
a maíz, a tierra mojada, a cuerda usada, a barro caliente, a piel vivida. El cuerpo exuda lo que ha hecho y lo que ha comido, y a veces lo que ha temido, pero aquel olor nuevo, flotando como espuma sin espuma, interrumpía la armonía. No era ofensivo, era desconcertante. Una niña frunció la nariz. Un perro se acercó, olfateó la pierna del hombre y se alejó sin interés. Una anciana comentó algo en voz baja. Nadie rió, solo miraron. Él no lo notó. Pensaba estar presentable, correcto, invisible, pero había invadido sin querer, no con palabras, con su intento de no oler. Y en ese gesto, tan pequeño, tan moderno, había cometido un error profundo: negar que el cuerpo habla. Aquí, el sudor no se oculta, se honra, se lleva como segunda piel, como idioma salado que todos entienden sin decir palabra. Cada gota cuenta algo. ¿Dónde estuviste? ¿Qué cargaste? ¿Cuánto caminaste? ¿A quién ayudaste? No hay desodorante, ni falta que hace, porque nadie espera que otro huela a otra cosa que no sea a sí mismo. Y su día, el abuelo huele a humo viejo, a cuero reseco y a mañanas sin sombra. La mujer joven huele a masa tibia, a barro húmedo, a leña recién encendida. El niño, a sol, a risa, a frutas verdes. Y todos, al final del día, huelen a cuerpo, cuerpo cansado, cuerpo útil, cuerpo presente. Ese olor no se esconde, se comparte. Cuando se abrazan, no hay fragancia que se imponga, solo mezcla. Cuando duermen, juntos, no hay perfume, solo calor. El sudor no es sucio, es señal de que estuviste, que hiciste, que viviste. Y ese hombre, con su aroma suave de eucalipto embotellado, había traído algo que no sabían interpretar. Porque un cuerpo sin olor es un cuerpo que no ha vivido. No se hablaba del olor, no se señalaba, pero se notaba, como se nota una piedra en el camino. No estorba, pero está. Aquí, oler no era juzgar, era orientarse. El aroma de alguien llegaba antes que su voz, y eso bastaba para saber si venía cansado, si venía herido, si venía contento. Un cuerpo limpio en exceso, sin humo, sin campo, sin día. Era como un cuenco vacío, útil, sí, pero sin uso. En la aldea, todos sabían quién había ido al río, quién había pasado por la milpa, quién había comido cebolla, quién se había enamorado y había sudado más de lo usual. No se comentaba, se respetaba. El olor era parte del pacto. Yo existo, tú también, y lo sabemos porque nos olemos. El visitante, con su piel aromática y contenida, rompía sin saber ese acuerdo suave. No era agresivo, no era grosero, pero era como hablar, muy alto en una biblioteca. Y entonces, poco a poco, comenzaron a alejarse, no con hostilidad, con instinto, porque si no hueles a ti, ¿a qué huele tu verdad? En la aldea, el cuerpo no miente, y su olor, menos. Cuando alguien enfermaba, el olor cambiaba, se volvía agrio, espeso, con notas ácidas que el viento cargaba sin esfuerzo. Las mujeres lo sabían, los perros lo sabían, hasta las gallinas se mantenían al margen. Cuando alguien tenía miedo, el olor era otro, más tenue, más huidizo, como si el cuerpo intentara no ser notado. Cuando alguien deseaba, ese olor era cálido, dulzón, eléctrico, se pegaba a la ropa,
como el humo a la leña. El cuerpo avisaba y los demás leían sin necesidad de preguntar, sin necesidad de mirar. Por eso, perfumarse demasiado era un problema, no solo por rareza, sino por ocultamiento. ¿Qué escondes? Si hueles a nada, el visitante, queriendo parecer neutro, parecía ausente, como una fruta de plástico, como una promesa sin raíz. Intentó acercarse, ofrecer ayuda, palabras, gestos, pero su cuerpo, recubierto de una fragancia ajena, no decía nada que los demás pudieran entender. Y aquí, si el cuerpo no avisa, se convierte en sospecha. Se fue al amanecer, sin ceremonia, sin discurso, solo una mochila menos llena y un cansancio nuevo en los ojos. El visitante había intentado comprender, había preguntado, había escuchado, pero no había logrado oler, y eso, aunque pequeño, lo mantuvo siempre un paso atrás. Mientras se alejaba por el sendero, su olor flotaba aún en las ramas bajas, en la entrada de la choza, en las mantas donde durmió, un aroma suave, mentolado, que ya nadie reconocía como propio. No era molesto, no era malo, solo era ajeno. Una niña comentó algo en maya. La madre sonrió. Nadie explicó. Esa noche, ya sin él, el cuarto volvió a llenarse de olores conocidos. Sudor seco, aliento cálido, humo dormido. Y con ellos volvió también la calma. No porque se fuera alguien, sino porque quedó claro que, en esta aldea, el cuerpo debe hablar por sí mismo. Y si no lo hace, es como si no estuviera. La comida que no se mastica no era viejo, tampoco joven. Era alguien en medio, con una dentadura más estética que útil, acostumbrada al pan blando, al arroz cocido, al smoothie de media tarde. Y entonces llegó a la aldea, y con ella el maíz, no el maíz de supermercado, no el dulce, tierno, fácil de morder, sino el verdadero, el seco, el fuerte, el ancestral, ese que se hierve, se muele, se amasa, se tuesta, y aún así resiste. La primera mordida fue un encuentro, no con el sabor, sino con la textura. La tortilla se partió con dignidad, pero el relleno era otra cosa, una mezcla de granos, cáscaras, raíces y silencio, porque nadie advertía, solo se servía y se esperaba que uno comiera. El visitante, en su torpeza amable, intentó masticar y falló. Las muelas, poco entrenadas, rechazaban la tarea. El maxilar, oxidado, se quejaba en cada giro. No era hambre, era impotencia. Y ahí, entre mordisco y mordisco, descubrió una verdad incómoda. En la aldea, comer no era sencillo, era un acto de fuerza. Y quien no tenía muelas necesitaba ingenio. Cuando las muelas fallan, no se suspende la comida, se ajusta el método. Aquí, nadie deja de comer por no poder masticar. Se traga, no como emergencia, sino como costumbre aprendida. Los más viejos, sin dientes, sin prisa, mojan la tortilla hasta volverla masa de nuevo. La giran en la lengua, la presionan contra el paladar y luego la dejan caer por la garganta como quien suelta una piedra en un pozo. Es un arte, no un truco. Se trata de ritmo, de saber cuánto, de calcular la temperatura exacta para que el trago no raspe, pero tampoco resbale sin aviso. El visitante observaba y luego imitaba, pero su lengua no tenía esa memoria, ni su garganta esa confianza. Tragó mal,
Tosió, lloró un poco. Una anciana lo miró, sin burla, solo con paciencia. Le ofreció un cuenco de atol tibio. Pasa fácil, dijo, aunque en su voz no había promesa, solo sugerencia. Y así, a sorbos, el visitante comprendió algo esencial, que comer no siempre es placer. A veces es necesidad pura y otras es una técnica heredada, afinada en el silencio de muchas mesas. En la aldea, lo blando generaba sospechas, no por textura, sino por historia. La comida suave era para enfermos, para recién nacidos o para quienes se acercaban al final. El maíz se comía firme, las verduras al dente, las raíces con su corteza apenas vencida por el fuego. Todo lo que no requería esfuerzo inspiraba recelo. Una papilla demasiado líquida, un guiso que se deshacía sin lucha, un bocado que no pedía diente. Algo andaba mal, porque aquí el cuerpo está hecho para resistir y la comida para probar esa resistencia cada día. Cuando el visitante pidió algo más blandito, no lo dijeron, pero lo pensaron. Una mujer le ofreció tamal, pero uno que llevaba 3 días cocido, reseco en los bordes, tibio como una piedra al sol. Así es mejor, dijo, y él comprendió. No se trataba de sabor, ni siquiera de nutrición, era dignidad. Comer sin dientes no era problema. El problema era comer como si no hiciera falta luchar. Y aquí, todo, hasta el almuerzo, se conquista. Ellas ya no tenían muelas, algunas ni dientes, pero comían, siempre, y con placer. No era obstinación, era maestría. Sabían qué parte de la tortilla mojar más, cuánto dejar reposar el tamal para que ceda, qué trozo de yuca es más dócil, qué hoja se ablanda si se frota entre los dedos. No necesitaban cubiertos, tampoco licuadoras, solo tiempo y silencio. Masticaban con las encías, con el paladar, con una lengua entrenada para doblar fibras sin quebrarlas. El visitante las observaba con mezcla de respeto y temor. Le ofrecieron asiento y pan de elote. Él dudó, ellas no. Una de ellas rompió su pedazo en migas finas, lo mezcló con atol, lo moldeó con la punta del dedo y se lo llevó a la boca como quien conoce un secreto antiguo. Comía lento, pero con una elegancia que el visitante jamás lograría imitar. En sus gestos no había ansiedad, había técnica, y allí, entre murmullos de gallinas y sombra de caoba, el hombre comprendió que los dientes, al final, eran solo un recurso más. El verdadero saber estaba en la lengua. Quedaba un último bocado, pequeño, duro, obstinado. El visitante lo miraba como quien observa una colina imposible. Lo había intentado todo: masticar, remojar, aplastar, disfrazar con atol. Nada. El maíz seguía allí, íntegro, inmune. Alguien le dijo en maya una frase corta. No la entendió del todo, pero algo como "él decide cuándo" pareció flotar en el aire. No era resignación, era respeto, porque aquí el maíz no es comida, es origen, es centro, es persona. El Popol Vuh dice que los hombres fueron hechos de maíz, y eso se nota en la forma en que lo tocan, en cómo lo muelen, en cómo lo mastican, o no. El visitante, en un gesto final, dejó el bocado sobre una piedra, no como desperdicio, como ofrenda, y se fue,
con hambre quizás, pero con una certeza nueva. El maíz no se rinde. Uno es quien debe ceder, y a veces ceder también alimenta. Los nombres que no caben en el aire. Pasaron días, y el visitante no escuchó su nombre, tampoco los de los demás. Nadie parecía llamar a nadie, no como él estaba acostumbrado, no con un Pedro, un Ana, un Juan, solo gestos, chasquidos, un silbido corto, una inflexión en la voz que indicaba destino sin decir dirección. La primera vez que lo notó, pensó que era casual. La segunda, una rareza. La tercera, un sistema. Aquí, los nombres no se gritan, no se lanzan al aire como redes, se reservan, se protegen, porque decir el nombre de alguien es tocarlo. Y tocar, aquí, requiere permiso. En su idioma, el maya, de esta aldea, los nombres verdaderos son como raíces, firmes, profundas, invisibles a simple vista. Solo se usan cuando se necesita, cuando se honra, cuando se invoca, de verdad. El visitante se impacientaba. ¿Cómo sabían a quién hablaban? ¿Cómo sabían que eran ellos? Pero poco a poco entendió. No necesitaban el nombre. Conocían el paso, el peso, el modo de respirar de cada quien. Y entonces, lo más íntimo se volvía evidente, sin necesidad de decirlo. Aquí no se dice ven, ni oye, ni tú. Aquí se llama sin llamar, un suspiro más largo, un pie que golpea el suelo con ritmo diferente, una olla que se destapa más fuerte de lo habitual, un niño que aparece donde antes no estaba. Cada gesto tiene una dirección, cada sonido una intención, pero nada se explica. El visitante intentó imitar, llamó por nombre, alzó la voz, fracasó. El silencio que recibió fue educado, pero frío, como una puerta que no se cierra, pero tampoco se abre. Y entonces empezó a observar. Una madre servía comida y dejaba el plato más cerca de uno. Un anciano movía la cabeza sin mirarte. Un niño arrastraba un palo en la tierra y dibujaba una forma conocida. Todo eso era un llamado. Aquí, la comunicación era suave, táctil, pero sin contacto, auditiva, pero sin volumen. Era como si el mundo hablara en susurros, y solo quien estaba atento podía responder. El visitante comenzó a responder, primero por instinto, luego por afinación, y con cada gesto que comprendía, sentía que estaba un poco más dentro, no porque lo llamaban, sino porque ya sabía cuándo ir. Aquí los nombres no se imponen, se ganan, y nunca rápido. Un niño que siempre lleva una hoja en el pelo acaba siendo hojita. Un anciano que dormita en la sombra se convierte en tronco viejo. Una mujer que camina como si flotara pasa a ser nube baja. Pero nadie decide eso. Surge como brota el musgo en la piedra, lento, inevitable, callado. El visitante no lo entendía. ¿Cómo te llaman?, preguntaba. Y la respuesta era una sonrisa o un encogimiento de hombros. Un día lo escuchó. Uno de los niños le dijo algo a otro. Ve con cara de maíz cocido. Se rieron. Él también, no por entender, sino por sentirse mencionado. Desde entonces, comenzó a oír variaciones. Camina como pato, el que se quema con todo, el que saluda con miedo. Ninguno era insulto.
Eran observaciones convertidas en nombres, retratos hablados, y cada uno de ellos decía más que cualquier certificado de nacimiento. El visitante empezó a esperar su apodo, no por vanidad, por pertenencia, porque aquí ser nombrado es ser notado, y ser notado es existir. No todos los nombres se usan, algunos se guardan, como se guarda un cuchillo afilado, como se guarda el nombre de un dios. Hay nombres que pertenecieron a los abuelos, a los fundadores, a los que vieron el cielo caer una vez y volver a subir. Decirlos sin razón es romper algo, una línea, un respeto, un acuerdo que nadie firmó, pero todos entienden. El visitante, curioso, pidió una lista de nombres. Quería aprender, anotar, registrar. Un anciano lo miró largo rato. Le dijo uno, solo uno, y luego, en voz más baja, otro más, pero no los repitió. Le explicó que algunos nombres no se pronuncian de día, otros solo en sueños, y otros jamás en voz alta, porque nombrar a alguien es traerlo, dijo. Y había verdad en eso. El visitante sintió un leve escalofrío, no de miedo, de comprensión tardía. Aquí, los nombres no son etiquetas, son presencias, son puertas, y cada vez que se abren, alguien o algo puede entrar. Fue al final de la tarde, cuando el sol ya no quema y el aire se vuelve blando como lodo tibio. El visitante estaba sentado, mirando cómo una mujer cortaba hojas con la precisión de un bordado. No hablaba, no preguntaba, solo estaba. Entonces lo escuchó, una voz detrás de él, una voz de niño, clara, simple, sin ceremonia. ¿Tú eres boca que no sabe picante? Todos rieron, no por burla, por reconocimiento. Era su apodo, su nombre, no el oficial, no el bautismal, sino el que la aldea le había otorgado, por su gesto al probar chile, por su resistencia mínima, por su lengua sorprendida. Y allí, en ese instante, sintió que algo lo había tocado, sin mano, sin ruido, con palabra. Desde entonces, algunos lo llamaron así, otros solo con una mirada, pero él sabía que había sido nombrado, y eso, en la lengua de aquella aldea, era más que suficiente, porque aquí el verdadero nombre no se busca, te encuentra. Los pies sabían pensar, los trajo nuevos, de suela gruesa, acolchados, resistentes al agua, tecnología para caminar por la selva, comprados en una tienda con aire acondicionado y promesas de ergonomía, pero bastaron unas horas en la aldea para entender que sus zapatos sobraban, no por exceso, sino por desacierto. Las suelas no sentían, los bordes raspaban, la tracción era inútil sobre barro seco y sobre piedra lisa. Mientras él resbalaba, los niños corrían descalzos. Mientras él cuidaba sus dedos, las mujeres caminaban entre espinas sin pestañear. Sus pies, encerrados, comenzaron a protestar, no de frío, sino de desconexión. Se los quitó, y el primer contacto con la tierra fue un pequeño escándalo, demasiado caliente, demasiado viva. Sintió cada grano, cada astilla, cada humedad. No era solo caminar, era exponerse, y en esa exposición empezó a notar que aquí el calzado no protege, aísla, y que a veces, para entender un lugar, primero hay que pisarlo sin filtros. Aquí nadie corre sin motivo.
ni camina al azar. Cada paso tiene memoria, no porque lo piensen, sino porque lo han vivido. El visitante, descalzo, descubría un suelo que no era suelo, era libro, era mapa, era advertencia. Una rama seca no se pisa, una piedra húmeda se bordea, una hoja amarilla puede ocultar hormigas. Los pies lo sabían, los suyos no tropezó, se pinchó, resbaló en barro seco, se quemó en arena caliente y aún así siguió. Los demás no se reían, solo lo observaban, como se observa a un polluelo torpe, más con ternura que con juicio. Un niño le enseñó un truco. Camina como si ya hubieras pasado. Y él lo intentó, torpe al principio, más ágil con cada tropezón. Descubrió que el cuerpo tenía forma de pregunta y los pies de respuesta, y que aquí el suelo no se conquista, se negocia a cada paso. El primer corte fue pequeño, una espina, ni profunda ni grave, pero suficiente. Siguió una quemadura leve, el roce de una raíz, la picadura de algo que no se dejó ver. Sus pies, recién liberados del calzado, empezaban a sentir todo, y ese todo dolía. Caminaba con precaución, pero también con torpeza, como quien pisa un idioma nuevo, sin saber la gramática del suelo. En su mundo, la incomodidad es fracaso. Aquí era instrucción. Si no duele, no aprendiste, dijo una anciana mientras le envolvía el talón con una hoja tibia. Y en su voz no había dureza, solo experiencia. El visitante entendió. Cada herida era una lección, no sobre el suelo, sobre sí mismo, sobre la rigidez de sus pasos, sobre la soberbia de creer que andar es automático. Los pies, lentamente, se adaptaban, la piel se endurecía, el arco se alargaba, la pisada se hacía más baja, más suave, y en cada punzada había memoria. En la aldea, el talón no es solo un soporte, es una antena. El suelo envía mensajes de humedad, de peligro, de dirección. Y el talón los recibe. Los niños aprendían a andar no solo con los ojos, sino con la planta del pie. Sabían cuando una piedra iba a moverse, cuando una rama iba a crujir, cuando el barro iba a ceder. El visitante, al principio, pisaba con todo el pie, pleno, ruidoso, como quien quiere imponerse al terreno, pero pronto entendió. Aquí se pisa de atrás hacia adelante, lento, curvado, escuchando. Una mañana, al cruzar el sendero de hojas secas, notó que no hizo ruido. Ninguna hoja estalló bajo su peso. Ninguna raíz protestó. Su talón había aprendido, no a no doler, sino a anunciarse con humildad. Y ese día, por fin, el suelo no lo rechazó. Una tarde, al volver del río, el visitante se detuvo. Algo lo inquietaba, pero no sabía qué. Miró hacia atrás y entonces lo vio. O mejor dicho, no lo vio. No había huellas, ni en la tierra blanda, ni sobre el musgo, ni entre las hojas. Había caminado sin dejar rastro, no porque flotara, sino porque había aprendido a pasar sin interrumpir, a dejar que el suelo lo olvidara rápido, como hacen todos en la aldea. Aquí, caminar no es desplazar, es coexistir. Los ancianos pueden cruzar la aldea sin ser oídos. Los niños saben llegar sin avisar. Las mujeres recorren el bosque y solo las flores se enteran. Y él, sin saber cómo, había entrado en ese ritmo, en esa forma de estar sin invadir,
No era magia, era escucha, y por un momento, breve, perfecto, sus pies, su cuerpo, su aliento, no alteraron nada. Y eso, en este lugar, es una manera de pertenecer. Dormir sin cerrar los ojos. Cuando el sol se retira, no hay interruptor que transforme todo en sombra. La oscuridad aquí no cae, se desliza, se cuela entre las ramas, se posa en las esquinas, besa los cuerpos cansados sin cubrirlos del todo. No hay farolas, no hay pantallas, solo brasas que respiran lento y estrellas que se asoman con discreción antigua. El visitante esperaba silencio, esperaba negrura, esperaba la promesa del descanso total, pero la noche no prometía. Observaba, desde cada rincón, un zumbido, desde la choza vecina, un murmullo, desde el monte, un sonido que no sabe si es animal o Dios. Los cuerpos se acomodan, las esteras se comparten, la humedad se siente más cerca que el sueño, y tú, forastero, acostado entre otros, descubres que, aquí, dormir no es apagarse, es transitar otra forma de estar, donde la vigilia no se va, solo se sienta un poco más atrás. El visitante cerró los ojos, pero no descansó, no porque no quisiera, sino porque el cuerpo no le creía. Aquí, dormir no es rendirse, es mantenerse disponible, por si llueve, por si un niño llora, por si un animal cruza el umbral. Los párpados pesan, pero dentro algo se mantiene encendido. No es miedo, es instinto. Los demás dormían, sí, pero uno escuchaba, otro se giraba. Una mujer murmuraba en su lengua, palabras que parecían flotar más que hablarse. El visitante pensó en su cama, en su puerta cerrada, en sus tapones para los oídos. Aquí, nada de eso existía. Cada crujido del techo, cada soplo del viento, era parte del cuarto, parte del sueño. Y él, aún con los ojos cerrados, descubrió que ver no siempre requiere mirar. No todos dormían al mismo tiempo, ni del mismo modo. Había quien caía profundo, como piedra en estanque, y quien flotaba en una duermevela interminable, como hoja que no se decide. La abuela dormía sentada, el niño cruzado sobre un brazo, el perro entre todos. Y cuando uno despertaba, otro cerraba los ojos, como si el sueño fuera una manta pequeña que todos se turnaban para cubrirse un poco. El visitante observaba, intentaba entrar en ese ritmo, pero su cuerpo estaba acostumbrado a reclamar para sí el descanso entero, cama propia, silencio propio, tiempo propio. Aquí nada era solo de uno, ni el sueño. A veces, una voz lo llamaba en sueños que no eran suyos, o creía oír una palabra que no entendía, pero sentía que era para él. El sueño aquí se repartía en porciones pequeñas, interrumpidas por grillos, suspiros, pasos suaves, y aún así todos amanecían, no descansados quizás, pero despiertos, juntos. No se hablaba de miedo, nunca, ni de noche, ni de día, pero estaba. Se sentía en cómo todos sabían exactamente dónde estaba cada niño, en cómo nadie dejaba el fuego morir del todo, en cómo ciertos árboles no se miraban de noche. El visitante, con su racionalidad embalada en ciencia e ironía, intentaba explicarlo todo. Los ruidos eran animales, las sombras, ramas, los susurros, viento,
pero algo en su espalda lo desmentía, una rigidez que no se iba, una atención constante, animal, que no había aprendido, pero que ahora tenía. Una noche escuchó pasos, pequeños, rápidos. Salió a ver. No había nadie. Una mujer le ofreció una taza con bebida caliente. No dijo nada, pero lo miró como quien ya ha sentido ese susto. Aquí, el miedo no se nombra, pero se cuida, se acompaña. No hay linternas, pero hay brasas. No hay gritos, pero hay cantos. Y todos saben que, a veces, el respeto es la única forma de defensa. El gallo no cantó, o quizás sí, pero su canto no rompió nada. Solo confirmó que la noche había girado sin ruido. El visitante abrió los ojos, pero no sintió despertar, porque nunca había dormido del todo, no como sabía hacerlo. Había descansado por fragmentos, en pausas tibias, entre sonidos que nunca cesaron. Su cuerpo dolía, su mente no estaba nítida, y sin embargo, no sentía cansancio, sentía otra cosa, una especie de susurro bajo la piel, como si el sueño hubiera sido menos una fuga y más una forma de asentarse, de mezclarse, de ceder. A su alrededor, los demás ya estaban en pie, no se estiraban, no bostezaban, simplemente retomaban el hilo del día, y él, aún desorientado, se encontró sonriendo, no por haber dormido, sino por haber estado, porque, en esta aldea, descansar no es cerrar los ojos, es aprender a dejarlos entreabiertos.